En H50 Digital Policial te traemos las entrevistas más importantes de la actualidad. Con Pilar Ramos. Estamos en H50 Digital Policial. Mi nombre ya lo sabéis, Pilar Ramos, y tenemos con nosotros hoy, pues a una tremenda persona, un experto en política migratoria, un analista que se llama Rubén Pulido. Seguramente lo vais a conocer y nos ha concedido el derecho, la oportunidad de poder entrevistarlo en este digital y lo tenemos aquí con nosotros. Rubén, encantadísima de tenerte en H50 Digital Policial y sobre todo agradecerte que nos hayas concedido esta entrevista, porque yo sé que tienes una agenda súper apretada. Ya ayer por la noche te veía en televisión, el Twitter lo llevas a full y tienes un montón de trabajo, así que estés aquí para nosotros es un tremendo honor. Nada, el honor, ya te lo he dicho fuera de micro, pero el honor es mío porque os sigo desde hace tiempo. Creo que vuestra labor también es muy importante y nada, para mí es un placer y será un placer cada vez que queráis contar conmigo. Pues sí, esperamos tenerte con nosotros durante las próximas semanas, durante los próximos meses, en próximas entrevistas, porque el tema que vamos a tocar, yo también te lo decía fuera de entrevista, Rubén, no sé por dónde empezar esta entrevista, si se le puede llamar así, porque a mí más que una entrevista me gustaría o creo que va a ser una manifestación, ¿no?, de lo que nadie o poca gente dice o se atreven a decir, porque cada día la presión que se está recibiendo, que estamos viendo, la presión migratoria es mayor y creemos que, o nos da la sensación, tú que eres el experto, el analista, cuéntanoslo tú, de que se está mirando a otro lado respecto a este tema y aquí queremos hacer ese seguimiento y tratarlo y lo queremos hacer contigo porque vemos que eres de las personas más entendidas en este tema. Yo recuerdo que veía un tuit hace poquito porque no te llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, no te conocía, no tenía la suerte de conocerte, ahora sí, pero hace muy poquito tú publicabas un tuit, Rubén, donde ponías que hace 2 años advertías de la peligrosidad de la ruta argelina y decías, hoy es una realidad, la yihad ya la utilizan para entrar en Estados Unidos. En las últimas horas también hemos visto una cantidad de inmigrantes ilegales llegados a Canarias, a la región de Murcia, a Baleares, a las costas de Almería, Huelva. Tremendo, Rubén. ¿Qué está pasando? Porque, como te digo, hay tanta información que no sé por dónde empezar. Creo que vamos a empezar por estos últimos datos para que nos puedas actualizar y seguimos avanzando en la entrevista. Pero, ¿qué está pasando, Rubén? ¿Por qué Interior sigue sin actualizar esas entradas de inmigrantes ilegales por nacionalidades desde septiembre del año pasado? Sigue sin decir cuántos se dieron a Ceuta y a Melilla a mediados de mayo. ¿Por qué se siguen ocultando estadísticas de llegadas? ¿Qué está pasando, Rubén? A ver, lo que está claro, ¿no?, aquí es que no están informando más, están de alguna forma hurtándonos cierta información por voluntad propia, porque ellos directamente no quieren, porque ellos esa información la tienen, porque igual que yo puedo acceder a esa información, ellos también pueden hacerlo. Por ejemplo, apuntados hacia nacionalidades, es totalmente incomprensible, a día de hoy no se puede entender porque el Interior no nos quiere hacer saber esas nacionalidades de los inmigrantes ilegales que están llegando a nuestro país. Al final te obligan a pensar mal, ¿no? Y te obligan a pensar que quizás lo estén haciendo para que ese discurso de que proceden del hambre, de la guerra, de la persecución política en muchos casos y todos esos argumentos que grimen por parte de la izquierda, pues para que ese argumento no pierda valor, ¿no? Porque si examinas, como examinaba yo hace poco, las nacionalidades de los inmigrantes ilegales que llegan a España, pues te das cuenta de que más del 60% no proceden de un país que esté en ningún tipo de conflicto. Y ya no solo más del 60%, es que también hay un grupo de nacionalidades, de países que en estos momentos tampoco hay nada que en principio pues motive ese derecho a asilo o ese derecho a protección internacional. Estamos hablando de que cerca del 40% viene de Argelia y más del 30%, no llega al 30%, pero casi lo roza, procede de Marruecos. Entonces, son países en los que en estos momentos pues no hay nada, ¿no?, que motive no ya solo el discurso, sino que ese derecho, porque la ley de extranjería es muy clara y la ley de asilo también, ese derecho a protección internacional o asilo. No sé qué tipo de argumentos llegan a esgrimir cuando llegan aquí. También es cierto, ¿no?, de que están muy bien asesorados.
Eso en cuanto a nacionalidades. Luego, cuando Sánchez llegó al poder, no olvidemos que cuando Sánchez llegó al poder en el año 2018, una de las primeras cosas que también hizo fue a finales de año pues suspender toda esa información que Salvamento Marítimo nos daba a conocer a través de sus cuentas oficiales y a través de diversos comunicados en su sala de prensa virtual. Me refiero a toda esa información en cuanto a embarcaciones llegadas a España. Eso se hacía y se venía haciendo durante muchos años. Ellos comunicaban, ha llegado una patera a Almería con no sé cuántas personas, tal. Informaban puntualmente de todos los rescates que había y de todos los inmigrantes ilegales que llegaban a costas españolas. Esa información también dejó de comunicarla el Ministerio del Interior. Ahora, hace poco, hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en Ceuta, algo que la gente todavía hay mucha gente que no es capaz de comprender la magnitud de lo que ha ocurrido en Ceuta, pero ha puesto a España en el foco internacional. Yo he recibido llamadas de Estados Unidos, he recibido llamadas de Asia, he recibido comunicaciones de todas las partes del mundo porque yo estaba cubriendo aquellos momentos y la gente quería saber lo que estaba sucediendo. Y no solo se ha puesto España en ese foco mediático, sino que también se ha puesto España bajo el objetivo de las mafias de la inmigración ilegal, que en estos momentos todos estos traficantes que operan en el Magreb y muchos de los que operan también en zonas como Libia, pues están viendo que la forma ahora mismo más fácil de acceder a Europa es España, es nuestro país, y todo esto es consecuencia de que se está enviando un mensaje totalmente inadecuado. Hay una indolencia, pero es que no solo hay una indolencia, es que hay cierta complicidad, porque se están llevando a cabo ciertas políticas y ciertos comportamientos, cierto uso de entidades públicas, se está haciendo un uso, y lo voy a decir claro, casi rozando lo perverso, ¿no? Que lo que hace, lejos de tener esta inmigración ilegal, pues es avivarla, es oxigenar la actividad criminal de las mafias y enviar un mensaje a todas esas personas que quieren venir, totalmente equivocados, que quieren venir a Europa de manera ilegal. Y también, como apuntabas tú, hay que ver también quién es el perfil, no ya solo el perfil de inmigrante lejos de ese argumento de la izquierda, sino el tipo de personas que están utilizando en estos momentos las vías de la inmigración ilegal para llegar a Europa. Y como bien decía, es ese yihadismo, es ese fundamentalismo islámico que, según fuentes de Frontex, están ahora mismo utilizando las rutas de la inmigración ilegal porque lo ven como una verdadera oportunidad a la hora de pasar desapercibido. Y aquí en España ha pasado con uno de los terroristas más buscados a nivel internacional, Abdel Bari, que accedió a través de Almería por la ruta argelina, por esa ruta argelina que ahora mismo sitúa las costas de Almería como una de las costas que tienen que soportar una mayor presión logística en cuanto a la inmigración ilegal. Y esto lo explico, hablamos del número de embarcaciones que están llegando a la costa de Almería en lo que llevamos de año, que ya supera las 300. Ahí ¿qué está sucediendo? Ahí salen embarcaciones rápidas, no es esa patera, ¿no?, de la que se hablaba hace años, que no tenía la flotabilidad que tenía, era limitada. Estamos hablando de embarcaciones diseñadas para llegar en poco más de 2 horas y media a costas almerienses y que salen en tandas de 10 en 10, de 20 en 20, y que esto dificulta, dado el bajo número de efectivos en la zona, esto dificulta que este tipo de embarcaciones lleguen a ser interceptadas en su totalidad. Y aquí es donde entra en juego pues esas personas, ¿no?, que no huyen del hambre de la guerra, pero sí que huyen de hacer la guerra y que están utilizando estas rutas para acceder sin ser detectados, porque así accedió, repito, este terrorista que fue detenido, uno de los más buscados a nivel internacional, Abdel Bari. Así entró en un momento en el que los efectivos policiales no eran lo suficiente y en el que la entrada de esta persona no llegó a ser detectada. A principios de año, en enero, fueron detenidos también un grupo de yihadistas en Cataluña. También habían utilizado esa ruta de acceso a través de Almería para llegar a nuestro país. Son ejemplos, son operativos policiales que ya se han desarrollado y por tanto no nos va a poder decir nadie
que eso no está sucediendo, porque también llevaba ya tiempo sucediendo en el Mediterráneo central. Todas esas personas que acceden a Italia, por ejemplo, el autor del atentado de la Navidad de Berlín, accedió a través de la inmigración ilegal, accedió a través de la isla de Lampedusa a Europa. Entonces, ya estamos viéndonos de que esto no está ayudando verdaderamente a esas personas que quizás lo están pasando mal en sus países de origen. Hablamos de Malí, hablamos de muchos países de África que están pasando por serias dificultades. Esas personas, desgraciadamente, no tienen los medios adecuados, no tienen esa disposición económica que precisan, ¿no?, para pagar a las mafias y para terminar en Europa, porque no olvidemos, ¿no?, que todas las personas que llegan aquí a través de nuestras costas han pagado un precio, por ello han pagado a unas mafias. Estamos alimentando también esas redes criminales, permitiendo que la inmigración ilegal, esta presión migratoria siga creciendo, siga aumentando. Estamos también alimentando esos focos de criminalidad, y lo que decía, están pagando a estas mafias y no están pagando poco dinero. Diversos operativos policiales también hablan de cifras económicas, siempre sitúan esas cifras económicas alrededor de los 2.000, 3.000, 4.000 euros. Estamos hablando de que aquí ya es dinero. Imaginen en esos países, ¿no?, de vienen lo que puede ser, ¿no?, en un país como Argelia, por ejemplo, que es, digamos que, entre comillas, el más afortunado en esta materia económica. El salario medio en Argelia es poco más de 200 euros, y estamos hablando de que estos jóvenes argelinos están pagando entre 2.500 y 3.000 euros para llegar a costas españolas. Ahí ya podemos ver, ¿no?, de que en estos momentos pues mucha necesidad no deben de tener esos jóvenes cuando son capaces de pagar este tipo de cuantías económicas. En resumen, el gobierno no solo se muestra indolente, no solo está mirando a otro lado, tampoco es capaz, porque no es capaz, no sé si es por falta de voluntad, de valor político, no es capaz de aplicar las medidas adecuadas. Quizás no le conviene, quizás le conviene más lo que está sucediendo en estos momentos, porque han perdido cierto poder de convicción en algunos focos sociales, y a lo mejor ha visto una oportunidad, ¿no?, de una nueva clientela en toda esta inmigración ilegal, que luego a golpe de amnistía regulariza, ¿no?, y ahí tiene también un nicho importante de votantes. Repito, no sé. Podemos pensar, podemos apuntar hacia muchas direcciones, pero no sé lo que está motivando a este gobierno, porque luego toda esta inmigración ilegal, pues estamos viendo de que también a nivel social nos está suponiendo, y no solo ya a nivel social, sino a nivel económico, nos está suponiendo también un coste elevado. Rubén, me hablas de cantidades de dinero que sería, como tú decías ahora mismo, imposible de pagar a una persona que quiere venir a Europa, saliendo de su bolsillo, con el trabajo que ellos realizan y con la mensualidad que cobran al mes. ¿Quién les está proporcionando ese dinero? ¿Las mafias? ¿Con qué objetivo? ¿Qué intereses hay por medio? ¿Quiénes se benefician? ¿Por qué se está permitiendo que la inmigración ilegal entre y acampe a sus anchas? Yo, por lo menos, no logro comprender cuál es el beneficio, como tú decías ahora, de que se le dé rienda suelta o se abran esas puertas abiertas para que entre droga, delincuentes, potenciales terroristas, de los que nos estabas hablando, que es un tema que nos preocupa muchísimo. Sabemos que, como tú nos informas, que hay terroristas que están entrando a España. ¿Cuál va a ser o cuál es el beneficio de esto? ¿Quién les paga todo ese dinero para que puedan entrar? ¿Cuáles son los intereses que puede haber por medio? A ver, aquí hay un compendio de organizaciones y de entidades que obviamente se están beneficiando de todo esto. Decir lo contrario, pues es mentir, ¿no? Ahí todos sabemos, ¿no?, de que ONGs y otro tipo de entidades y de asociaciones más modestas, por decirlo de alguna forma, pues encuentran un estímulo a su actividad, y no solo a su actividad como tal, como activismo humanitario, sino que ya como actividad económica. Solo hay que mirar las memorias de las principales ONGs encargadas de la gestión de la inmigración ilegal. Solo hay que ver las memorias económicas de Cruz Roja, que me da mucha rabia, porque Cruz Roja ha estado muchos años haciendo una labor muy importante en España, pero también me da mucha rabia ver cómo cada vez las subvenciones económicas que reciben se están derivando más a la atención
de la inmigración ilegal, en lugar de derivarse para lo que originariamente, ¿no?, pues quizás fue creado Cruz Roja, ¿no?, y es para ayudar a las personas de nuestro país que se encuentran en una necesidad. Entonces me da mucha rabia ver cómo esas partidas económicas cada vez se están depositando más en la inmigración ilegal y se está de alguna forma dejando de ayudar a españoles que están pasando en estos momentos una situación verdaderamente complicada, porque con los fondos millonarios que se destinan a este tipo de organizaciones se podrían ayudar a muchas personas. Entonces eso, solo hay que ver las memorias de actividades económicas de estas ONGs para darse cuenta de que obviamente hay un flujo económico, hay unas cantidades que no son bajas, ¿no?, que se están derivando a estas entidades para la gestión de toda esta inmigración ilegal, y ahí también vemos un comportamiento ciertamente extraño por parte del gobierno. Entonces es cuando digo, ¿no?, de que hasta qué punto le conviene y hasta qué punto no le conviene. Sabemos de la asistencia en nuestro país de los CIE, de los Centros de Internamiento de Extranjeros, una medida cautelar de internamiento donde las fuerzas y cuerpos de seguridad pues controlaban durante un periodo determinado a esa inmigración ilegal hasta la resolución de sus expedientes. Estamos viendo desde que Sánchez entró al poder cómo esa medida cautelar de internamiento, donde la inmigración ilegal pasaba a ser controlada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estamos viendo cómo esa medida cautelar de internamiento, ese ingreso en los CIES por parte de la inmigración ilegal, está bajando. Si nos vamos también a datos del Ministerio del Interior, pues está bajando a casi diluirse, ¿no?, esa medida de internamiento. Ya lo hemos visto en la pandemia, como los CIES fueron cerrados con esa excusa de que no se podían garantizar las condiciones sanitarias de los internos. Bueno, por esa regla de 3 vamos a cerrar también las prisiones, ¿no?, porque, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una medida, ¿no?, de una medida de internamiento para quien ha entrado ilegalmente en nuestro país. Pues a lo que iba, ¿no?, podemos ver cómo ese uso está menguando y cómo la tutela por parte de las ONGs está aumentando. Es decir, estamos derivando un control policial a un control por parte de unos voluntarios de una ONG que obviamente no les estoy culpando por ello, pero obviamente no tienen los conocimientos necesarios para detectar cualquier tipo de amenaza, ¿no?, para detectar perfiles de inmigración ilegal que quizás deberían de ser deportados, ¿no?, en un momento determinado. Obviamente ellos no están capacitados para detectar este tipo de perfiles. Entonces ahí pues ya estamos viendo que ciertamente de alguna forma le conviene. Luego, a mí me gusta ser sensato y alejarme de todo tipo de teorías conspiranoicas y demás, pero sí es cierto de que hay un pacto suscrito por Pedro Sánchez a finales del 2018, ese pacto de Marrakech, que originariamente ese pacto internacional para las migraciones, que tiene un título así similar al que te estoy diciendo, y al cual muchos países no han querido adherirse, no era obligatorio adherirse a ese pacto de la ONU. Pues bueno, este pacto de Marrakech originariamente hablaba de un reemplazo poblacional. Lo que pasa es que ese tipo de términos ya los han empezado a omitir. Deben de haberse dado cuenta de que resulta demasiado brusco, ¿no?, diciendo que de alguna forma nos quieren reemplazar, porque ellos entienden que fomentar la natalidad no es lo más adecuado a lo mejor y quizás traer aquí miles de personas pues sí es lo más indicado, pero ya se hablaba en términos de combatir este invierno demográfico a través de esta inmigración ilegal. Entonces, ¿qué ocurre, no? Pues que de alguna forma llegas a entender de que ellos lo que quieren es que esto siga sucediendo, pero para quizás las personas que menos nos convence esta idea, pues van a tratar de alguna forma de montar un teatro por el cual nos indiquen que ellos van a trabajar por detener la inmigración ilegal y van a luchar contra las mafias, cuando vamos viendo día a día que está sucediendo totalmente lo contrario, porque las cifras nos lo dicen y hay algo muy tozudo que son los datos están ahí, las estadísticas están ahí y las estadísticas nos dicen que está sucediendo totalmente lo contrario y que para nada se está deteniendo este flujo de inmigración ilegal, sino que está aumentando con el paso de los años de forma exponencial. Y luego hay unas personas que están ahí en primera línea de batalla
pantalla, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también imagino que cada día comprenderán esto menos, porque están haciendo frente a toda esta inmigración ilegal con unos medios totalmente inadecuados, no son el número de efectivos no son lo suficientes, están ante una inferioridad numérica que ya lo vimos en Ceuta. ¿Por qué ocurrió lo de Ceuta? Pues por los medios precarios que tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a este tipo de situaciones y por la inferioridad numérica que se estaba dando en esos momentos iniciales en el que nuestro país estaba siendo amenazado, porque hay que decirlo así, nuestro país estaba siendo amenazado, porque cuando miles de personas entran en un momento dado de forma ilegal, están desestabilizando toda tu soberanía, ¿no? Y nuestro país está siendo amenazado. Lo que hizo Mohamed VI en esos momentos fue orquestar una amenaza híbrida contra nuestro país. Estaba utilizando personas como munición para desestabilizar y para lograr lo que finalmente logró, ¿no? Que fueron en poco más de, no sé si no recuerdo mal, pero un poco más de 24 horas ya logró disponer de 30 millones de euros. Entonces, volviendo al fondo, ¿no? de la cuestión, al final, aunque nos cueste mucho, pues hay que admitir que el actual gobierno, que está en estos momentos en Moncloa, no quiere hacer nada para detener esto, porque si quisiera hacer algo para detenerlo, ya lo habría hecho, porque tiempo ha tenido. Hablamos de que desde 2018 esta inmigración ilegal no ha parado de aumentar, y no solo no ha parado de aumentar, sino que ya estamos viendo cómo se está extendiendo por cada vez más zonas de España, porque antes la mayoría de la inmigración ilegal que tenía acceso a nuestro país entraba o bien a través del archipiélago canario con cuentagotas en la última década, o bien a través de las costas andaluzas, que es a través de donde entraba la mayoría de la inmigración ilegal procedida de África a nuestro país. Ahora estamos viendo cómo se producen entradas a través de todas las costas de Andalucía, archipiélago canario, Murcia, Alicante, incluso algunas localidades de Valencia han llegado embarcaciones, y estamos viendo también cómo Baleares está empezando a ser amenazada también por esta inmigración ilegal. Entonces aquí estamos jugando a un juego muy peligroso. Ya Canarias está perdiendo mucho a nivel económico por esto, y ahora estamos viendo como lo que llevamos de años son ya más de 1.000 inmigrantes ilegales los que han entrado a un lugar como Baleares, que se separa de Argelia por no pocos kilómetros, pero estamos viendo también cómo la inmigración ilegal se está activando en aquella zona, una zona también con las mismas características que tenía el archipiélago canario, una zona muy turística, y esto también le puede hacer mucho daño a Baleares. Entonces, como hablaba antes, ¿no? del daño que puede suponer esto para España, ¿no? Pues ahí tenemos también un reflejo, ¿no? del daño económico que puede llegar a hacer para muchas zonas de España, y no olvidemos que nuestro país vive del turismo. La invasión de Ceuta, Rubén, de lo que me hablabas ahora hace unos minutos, tú decías en un tuit que es solo un aviso de Marruecos. Sí, viendo tal como fue orquestado aquello, ¿no? Y tal como sucedió, a mí me pareció un mero aviso. A mí me pareció que Marruecos tiene una capacidad bastante más tiene mucho más músculo para en estos momentos, si quiere hacerlo, puede desestabilizar totalmente tanto Ceuta como Melilla, y más Melilla. Ojo, no perdamos de vista Melilla, no perdamos de vista que en los bosques de Nador, en zonas cercanas a Melilla, hay campamentos de inmigrantes ilegales subsaharianos, de nacionalidad subsahariana, y en el momento que Marruecos quiera, pueden entrar por miles en Melilla, y puede haber una situación muy similar a la que hubo en Ceuta, porque ellos tienen ese poder, ¿no?, de ordenar a esas fuerzas auxiliares marroquíes, a esas autoridades marroquíes, que miren hacia otro lado y que permitan la entrada masiva, como ocurrió en Ceuta, porque ya vimos imágenes de cómo las autoridades marroquíes pues directamente facilitaban la entrada de todos esos marroquíes. Entonces a mí me pareció que la capacidad de desestabilizar tanto Ceuta como Melilla, y hoy no perdamos de vista el archipiélago canario, porque también lo puede hacer con el archipiélago canario, tiene ese poder, ¿no? Tiene ese poder de ponernos en una situación muy compleja cuando ellos lo deseen, y lo que ocurrió en Ceuta pues puede quedar como un capítulo menor ante la magnitud de lo que pueden llegar a hacer en un momento dado. Entonces estamos obligados a tener unas relaciones diplomáticas fluidas
y estamos obligados a no llevarnos mal con Marruecos. Ojo, que no digo que a Marruecos se le tenga que estar pagando todos sus antojos. Lo que estoy diciendo es que aquí debe de haber una diplomacia más efectiva y debe de haber una diplomacia más equilibrada, donde no todo sea pasar por esa extorsión y por esos chantajes, y también mostrar nuestra parte determinante y nuestra parte de determinación y decirle a Marruecos de alguna forma de que este tipo de comportamientos pues quizás no es el más adecuado, y para ellos también puede significar otro tipo de contrapartidas, ¿no? Entonces, no que Marruecos vaya a ser aquí el consentido del Magreb, pero sí que haya un equilibrio en nuestra diplomacia y que haya cierto efecto disuasorio también, muy importante, porque en estos momentos la imagen que tiene Marruecos de nuestras fronteras deja mucho que desear. Entonces nosotros de alguna forma deberíamos de estar fortaleciendo esas fronteras, deberíamos de estar incluso militarizando esas fronteras y así también enviar un mensaje a Marruecos, ¿no? De que aquí hay un dique de contención de la inmigración ilegal y no vayas a intentar hacer lo que ya hiciste en mayo, porque te puedes encontrar con un tipo de respuesta pues más proporcional a esa amenaza híbrida que están lanzando contra nuestro país. Sí, porque a veces, no sé, desde fuera, a veces nos da la información de que es como mucha manga ancha la que dan, ¿no? Es decir, como pasó cuando hace unos meses se enviaban tantos vehículos, se daba una millonada a Marruecos con la compra de vehículos, y parece ser, o sea, da la sensación de que te compramos con esto, callamos con esto, os conformamos con esto, pero en el momento que necesitéis más, estamos para daros más. Sí, claro, es que entramos en esa espiral de chantaje y en esa espiral de extorsión, y no solo lo hemos visto lo estamos viendo nosotros ahora por cercanía con Marruecos, pero es que esto es una forma de negociar que ha entendido Europa, que se está viendo con el tiempo que no es la más efectiva. ¿Cuántas veces nos ha extorsionado Turquía? Bueno, pasó no hace mucho, ¿no? Cómo se amenazaban esas fronteras griegas por parte de Erdogan, y ahí detrás de todo esto, ¿no? Lo que había pues era también esa petición de fondos económicos, de fondos europeos para lograr contener la inmigración ilegal. Lo hemos visto en Libia, donde se han desembolsado cantidades millonarias por parte de Europa para lograr contener ese flujo migratorio que parte desde Libia hacia el Mediterráneo central con el único fin, ¿no? De llegar a Italia o de llegar a Grecia en la zona del Ebro. Estamos viendo cómo se está regando con millones de euros, con cantidades bastante elevadas, se está regando todas las zonas que muestran un conflicto a la hora de gestionar esos flujos migratorios, pero también estamos viendo de que cuando todos estos países necesitan dinero, pues de alguna forma desestabilizan, es decir, de alguna forma pues dejan que la inmigración ilegal fluya sin ningún tipo de control para poder pedirnos, ¿no? Más dinero para controlar esa inmigración ilegal. Eso lo venimos viendo nosotros por cercanía ahora con Marruecos desde hace unos años, ¿no? Cuando Marruecos ya no dispone de esos fondos económicos, de esos fondos europeos en muchos casos, pues se le olvida de alguna forma controlar la inmigración ilegal, y es cuando llegan esos capítulos, ¿no? De dotación logística, esa dotación logística que no le damos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que se le brinda a las autoridades marroquíes. Y ahí estamos viendo también pues que obviamente estas medidas para controlar la inmigración ilegal pues no son las más acertadas, porque en el momento de que dejan de tener dinero pues dejan fluir toda esta inmigración ilegal. Hace poco también se ha hecho un desembolso económico en Senegal para controlar esa presión migratoria que nos llega al archipiélago canario desde el Sahel. Veremos qué comportamiento tienen los países del Sahel con España a raíz de este precedente, ¿no? A raíz de esta dotación económica que se le ha dado a Senegal. El dinero es muy peligroso y el dinero nos hace entrar en una espiral muy peligrosa para contener los flujos migratorios, y no podemos supeditar todo el control de esos flujos migratorios a esos países de origen y a esos puntos de partida. Nosotros también tenemos que llevar a cabo actuaciones que logren controlar estos flujos migratorios, y más cuando se están volviendo, ¿no? con la virulencia que se están volviendo esas entradas que no dejan de aumentar, que hablamos de aumentos ya en lo que llevamos de años superiores al 50% a nivel nacional y superiores al 130% en lugares como las Islas Canarias. No estamos haciendo absolutamente nada de nuestra parte para controlar esa inmigración ilegal. Lejos de hacer algo,
estamos llevando a cabo políticas totalmente equivocadas y estamos haciendo un uso de entidades públicas muy inadecuado y con el cual estamos enviando un mensaje totalmente equivocado, ¿no? Apunto directamente hacia el uso que se está haciendo y, ojo, no quiero criminalizar de ninguna de las formas porque tengo interlocuciones con muchos de ellos y hay personas muy honradas que entraron con otra vocación de servicio, pero estoy hablando de salvamento marítimo y del uso que está haciendo nuestro gobierno de esa entidad pública y de cómo la está degenerando hasta el punto de servir presuntamente de correa de transmisión de esta mafia de la inmigración ilegal, porque los operativos que se están llevando a cabo de salvamento marítimo en estos momentos en las Islas Canarias, cada vez se desarrollan estos operativos más cerca de esas costas de origen, de esas costas de Cabo Bojador, de Villa Cisneros, de esas costas saharianas, y de esta forma les está diciendo a las mafias que pueden seguir haciendo lo que están haciendo, que cada vez que fleten una embarcación nosotros vamos a ir a por ella, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de comportamiento porque lo que estamos haciendo es alimentar mucho más todo lo que está sucediendo. De hecho, hace muy poquito, Rubén, tú desmontabas el último rescate de Upenar, lo calificabas como de poco humanitario y mucho de criminal, y recuerdo que en esa publicación incluías un vídeo donde se presupone la creación de una situación de falsa deriva y un naufragio impostado, donde no tienen la necesidad, digámoslo así, de ser rescatados, pero crean esa necesidad. ¿Están siendo cómplices? ¿Hay colaboración entre este tipo de ONGs y las mafias de tráfico de personas? Hay ya muchas investigaciones, son muchas las imputaciones. Ha habido ONG imputadas, ha habido detenciones en Grecia, ha habido también imputaciones contra Openar, precisamente por favorecimiento de la inmigración ilegal, desde tribunales italianos. Hay una investigación en curso ahora contra otra ONG alemana, donde hubo imágenes muy comprometedoras para esta ONG, porque se estaba produciendo un rescate, por llamarlo de alguna forma, en presencia de los traficantes que venían detrás de esa embarcación. Es decir, hay ya muchas imágenes y muchos indicios a través de los cuales vemos que pueden llegar a formar parte de este problema y de que podrían estar oxigenando la actividad de estas mafias de la inmigración ilegal. Están haciendo poco más de lo que estaba comentando antes de salvamento marítimo, es decir, esos rescates cada vez se hacen más cercanos a costas libias o más cercanos a las costas de la zona de Túnez. Vemos imágenes, ¿no?, de cómo estas embarcaciones, utilizando el derecho marítimo es muy claro, ¿no? Y hablan de condiciones de flotabilidad no aptas, hablan de una situación de emergencia, hablan de un motor es decir, hablan de una situación por la cual entendemos de que se debe, ¿no?, de que una embarcación está obligada, de acuerdo al derecho marítimo, a socorrer una embarcación. Pero hemos visto imágenes que me han llegado a mí a través de Fronte, imágenes que me han llegado a mí a través de otras vías, como vemos que estas embarcaciones navegan perfectamente con un motor. En muchas ocasiones los motores no tienen más de un mes de uso, y digo un mes por decir algo porque en muchas publicaciones a través de grupos de traficantes en los cuales yo estoy infiltrado he visto como este tipo de motores son nuevos y se compran para la ocasión. Es decir, no estamos ante una situación de emergencia que precise de esa atención por parte de las organizaciones humanitarias. Estamos ante una embarcación que tiene su motor en marcha, que está flotando sin ningún tipo de problemas, que los ocupantes no muestran ningún tipo de signos de fatiga y que misteriosamente cuando aparece la ONG o cuando se está cerca de la ONG, pues este motor se para, ya nos quedamos sin combustible, ya se crea una situación, como bien has dicho, ¿no?, o se crea una situación falsa de naufragio, y como estas ONG pues no pasa mucho tiempo, ¿no?, hasta que intervienen este tipo de situaciones y recogen a esa inmigración ilegal, porque no están rescatando, están recogiendo a esa inmigración ilegal. Y aquí ya es labor, ¿no?, de la Fiscalía, pues sobre todo esas ONGs que van al Mediterráneo Central con la bandera de nuestro país. Hablo de Open Arms, hablo de Mediterráneo, ¿no?, que también tiene el buque Aitamari. Pues ya es labor de la Fiscalía investigar a estas ONGs. Indicios hay muchos, solo hay que tener la voluntad suficiente como para querer investigar, lejos de que sea popular o no sea popular, pero obviamente si están llevando a cabo
ciertos comportamientos dudosos, pues se debe de abrir obviamente una investigación, y más cuando ya ha ocurrido con otro tipo de organizaciones humanitarias y cuando cada vez son más los indicios, ¿no? Hablabas hace muy poquito, ahora mismo me comentabas el haber estado infiltrado en un grupo de WhatsApp controlado por traficantes marroquíes de mafias de tráfico de personas durante más de un mes. ¿Cómo ha sido estar infiltrado en ese grupo de WhatsApp, Rubén? A ver, os sorprendería, ¿no? En muchas ocasiones la cantidad de grupos, yo he empezado por ahí, ¿no? La cantidad de grupos que hay en Facebook relacionados con la inmigración ilegal y controlados por estos traficantes y donde están por miles, ¿eh? Hay grupos que tienen peso, ¿no? Hablamos de más de 10.000, de más de 20.000 miembros, ¿no? Donde están estos traficantes y donde está toda esa inmigración ilegal que quiere llegar a Europa. Son grupos de Facebook en muchas ocasiones secretos, a través de los cuales, ¿no? Con el tiempo, con una identidad que me he ido haciendo a través de, con un perfil de Facebook que he ido creando, pues son grupos en los que he ido entrando y en los que he podido ver y muchas veces he aireado cosas de estos grupos, he podido ser testigo, ¿no? De la magnitud de todo lo que está sucediendo y del control que llegan a tener estas mafias de la situación. Hace cuestión de mes y medio, ¿no? Pues a través de diversas interlocuciones con los miembros de estos grupos de Facebook, pues logré disponer de una invitación, de un enlace de invitación a un grupo ya más cerrado, a un grupo ya más en petit comité, por decirlo de alguna forma, entre traficantes y potenciales colaboradores de estos traficantes, captadores de esta inmigración ilegal. Tuve acceso a ese enlace de un grupo de WhatsApp y entré en ese grupo de WhatsApp, en el que en estos momentos continúo. Obviamente estas personas que están en este grupo de WhatsApp lo van a tener muy complicado, ¿no? Porque somos perfiles muy similares y a no ser que se expulse y se disuelva el grupo, pues lo van a tener, y por eso lo digo, ¿no? Y por eso os cuento todo esto que os estoy contando. Lo van a tener un poco complejo a la hora de quizás detectar la presencia de cuál puede ser la persona, ¿no? que les está observando. Y a través de este grupo de WhatsApp, pues he podido ver de todo, ¿no? He podido ver eso que decía al inicio, ¿no? De la entrevista, de cómo nuestro país se está poniendo ahora bajo el objetivo de todas las mafias de la inmigración ilegal. Y he sido testigo de algo que ya sospechaba, ¿no? Y es como esas mafias de la inmigración ilegal que antes operaban en Libia y operan en la zona de Túnez, pues cómo se están planteando, ¿no? También operar en España y operar en suelo argelino y en suelo marroquí. Por ejemplo, las últimas actividades que se han llevado a cabo en este grupo de WhatsApp han sido por parte de traficantes marroquíes, ¿no? Que tratan de alguna forma de convencer a todos esos miles de subsaharianos que se encuentran ahora mismo en suelo libio, y que ante el fortalecimiento de controles por parte de la Guardia Costera Libia, pues ahora mismo lo tienen quizás más complejo para partir desde allí hacia Italia, ¿no? Pues estos captadores y colaboradores marroquíes pues están tratando de alguna forma de convencer, y ya lo han logrado con muchos de estos inmigrantes subsaharianos, están tratando de convencer a todos esos miles de inmigrantes que hay en estos momentos en Libia, para que a través de Argelia, cruzando Argelia, saliendo de Libia y cruzando Argelia, logren llegar al norte de Marruecos para intentar su entrada en Europa a través de los pasos fronterizos de Ceuta o de Melilla, en este caso al paso a las vallas que más alusiones hacen precisamente a Melilla. Y es increíble la capacidad logística que tienen, ¿no? Y cómo están coordinados en todos los puntos fronterizos, por ejemplo, en Gadamés, frontera de Libia con Argelia, localidades de Argelia donde están estos traficantes y donde les aconsejan buscarlos y hablan ya de tarifas, ¿no? De lo que tienes que pagar en Gadamés, de lo que tienes que pagar en esta ciudad de Argelia a la que has llegado y lo que tendrás que pagar para finalmente terminar en la frontera de Argelia con Marruecos y terminar accediendo a Marruecos, pues para lograr llegar a esa frontera de Marruecos con Melilla. Aconsejan también los medios que tienen que utilizar, ¿no? Cómo tienen que utilizar esos garfios con los que han agredido desafortunadamente a muchos agentes de la Guardia Civil en este último mes y medio. Hablamos de más de 30 agentes heridos solo en Melilla, más de 30 agentes de la Guardia Civil heridos por esos utensilios que utilizan y por esas prácticas que llevan a cabo, prácticas que les aconsejan que en este tipo de grupos. Entonces, a mí, que ya estoy habituado
a este tipo de cosas. A mí me ha llegado a sorprender la magnitud y lo bien coordinados que están y lo bien que saben también cómo deben comportarse una vez han accedido ilegalmente a España para dificultar su expulsión y para poner en marcha todo ese pack de bienvenida a través de diversas organizaciones humanitarias, ¿no? Y cómo conocen perfectamente también el comportamiento que tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y cómo se ríen de que la Guardia Civil que se encuentra ahora mismo en Melilla no puede utilizar cierto material antidisturbios, ¿no? Pues para enfrentarse a esta inmigración que en muchas ocasiones llegan a las vallas de Melilla con extrema violencia, lanzando piedras, con palos de hierro, con esos garfios, donde ya hemos visto cómo han terminado muchos chalecos, y no solo chalecos, sino muchos agentes de la Guardia Civil. Repito, 30 agentes heridos en poco más de mes y medio. Ahora pongámonos a pensar si esos 30 heridos hubiesen caído del otro lado, ¿qué hubiese sucedido? Entonces también veríamos, ¿no?, de la gran cantidad de hipocresía que hay por parte de muchos de nuestros representantes políticos, que tienen ciertas dificultades, y no logro entender por qué, en condenar este tipo de actuaciones, porque para mí que un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad resulte herido cuando están intentando violentamente de entrar ilegalmente en España, para mí es algo muy grave, y hablamos ya de 30, no hablamos de uno ni de dos. ¿Qué es, Rubén? No sé si nos puedes dar un titular, una exclusiva en el que cuando tú entraste en ese grupo de WhatsApp, como nos dices, estás acostumbrado porque trabajas con estos datos y con todas esas personas para dar información, pero ¿qué es algo que tuvieras, algo que tú leyeras, que te impactara, que te diera miedo realmente al leer lo que tú dijeras, ostras? A ver, lo que más me pudo llegar a sorprender, pues es esos consejos, ¿no?, que daban para llegar ilegalmente a España a través de las vallas de Melilla, ¿no? Utiliza este tipo de garfio, utiliza este tipo de gancho. Te voy a decir cómo tienes que situar clavos en tus zapatillas, no solo para trepar, sino para que sirva también como un arma de defensa. Te voy a decir en qué parte de las zapatillas tienes que utilizarlo. Es quizás lo que me puede resultar más peligroso y más sorprendente. De alguna forma ya de forma disimulada y no, pues están diciendo ya cómo deben de atacar a nuestros agentes cuando están llegando a las fronteras, ¿no?, con nuestro país. Luego ya, pues también me asusta el gran control que tienen sobre cómo se va a comportar, ¿no?, lo bien que saben cómo nos vamos a comportar cuando ellos lleguen aquí. Es decir, abiertamente de que cuando llegues a España, de que cuando te encuentres en territorio español, lo mejor que puedes hacer es decir que tienes 17 años, porque de esta forma vas a interrumpir esa devolución en caliente que se puede poner en marcha y que se debe de poner en marcha cada vez que se accede ilegalmente a través de nuestras fronteras. Pero cómo no, saben perfectamente lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir y cómo lo tienen que hacer. Eso me asusta mucho, porque conocer las debilidades de tu enemigo es lo que en un momento dado te puede hacer ganar una batalla, ¿no? Y estas personas conocen todas las debilidades y todos los resquicios y todos los argumentos que deben de esgrimir cuando tocan suelo español para lograr permanecer aquí de una forma indefinida. Quizás ese conocimiento que llegan a tener es lo que más me puede llegar a preocupar, ¿no? Todo ese conocimiento que tienen acerca de cómo nos comportamos a la hora de enfrentarnos a ellos cuando llegan aquí ilegalmente. Ese control exhaustivo, por lo que estamos escuchando, es un control totalmente exhaustivo por parte de ellos. Sí, totalmente. Se conocen todos los resquicios legales, se conocen todas las prácticas que llevan a cabo las organizaciones humanitarias, el comportamiento que tienen nuestros agentes. De hecho, a pesar de parecer redundante, ¿no?, destacan en muchas ocasiones cómo las autoridades marroquíes, pues ahí sí que lo pueden tener más complicado a la hora de hacerle frente, porque sí que utilizan obviamente los medios
adecuados para hacer frente con proporcionalidad, ¿no?, a una amenaza de estas características, pero como nuestros agentes son, de alguna forma, no pueden, ¿no?, directamente hacer uso de ciertos medios porque el Ministerio del Interior o las personas encargadas de facilitar el uso de estas medidas para actuar, repito, proporcionalmente ante una amenaza de estas características, pues ellos saben perfectamente que los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional que están en Ceuta y Melilla, pues lo tienen más complicado a la hora de utilizar pues todas estas medidas, ¿no?, necesarias para repeler una amenaza de tal magnitud. Tremendo lo que nos cuentas, Rubén. Nos quedamos helados con tu información. A mí me gustaría, como te he dicho al principio de la entrevista, seguir en contacto contigo para ir informando sobre todo lo que va pasando, porque de la inmigración se puede hablar mucho, muy largo, muy tendido, y no lo vamos a dar todo hoy, porque queremos seguir en contacto contigo, queremos seguir informándonos de lo que está pasando, llevar ese seguimiento. Y te voy a hacer una última pregunta, y es que me ha dicho un pajarito, Rubén, que estás trabajando en poner en marcha una fundación para informar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados sobre la realidad de lo que acontece con respecto a las mafias, la inmigración ilegal y España como objetivo de unas y otras. ¿Qué me puedes contar al respecto? Bueno, hay un pajarito ahí que está muy bien informado. A ver, es algo muy complejo, ¿no? Y se pensó en una fundación, ¿sí?, pero ya sabemos de cómo se puede comportar Fiscalía, ya sabemos de los impedimentos que podemos encontrar, ¿no?, a la hora de querer comunicar y de querer informar sobre este asunto. No queremos que nos lluevan las imputaciones por delitos de odio, ni por muchas otras cosas más que nos puedan imputar. Entonces, en estos momentos, pues lo que antes era un proyecto en el que estábamos muy convencidos, ¿no?, pues ahora mismo estamos buscando cómo ponerlo en marcha de otra forma, ¿no?, de una forma en la cual pues no tengamos en nuestras espaldas pues a Fiscalía, o no tengamos en nuestras espaldas a todo ese conglomerado de partidos de izquierda intentándonos acusar de una cosa o de la otra, ¿no?, y utilicen a la justicia en nuestra contra de forma desproporcionada, porque ya estamos viendo cuando algunos políticos, por ejemplo, de Vox, ¿no?, cuando hacen ciertas manifestaciones públicas acerca de la inmigración ilegal, pues ya estamos viendo cómo estos partidos de izquierda pues hacen un mal uso de la justicia y la ponen en marcha para tratar de imputar sobre el partido político, para tratar de imputar delitos de odio. Entonces no queremos que dificulten una labor que creemos importante. Entonces ahora mismo el proyecto de la fundación está en stand-by y se están buscando otro tipo de alternativas por eso mismo, ¿no?, porque desafortunadamente nos vamos a encontrar con muy poca colaboración de muchas formaciones políticas, de muchas asociaciones y de muchas entidades, y se trata de que hagamos una labor continuada, no de que estemos tirándonos los trastos cada 2 por 3 en sede judicial por cosas que no vienen al caso. Sí que obviamente se sigue pensando en un proyecto similar, obviamente, y también yo llevo ya tiempo pensando en un proyecto editorial y es algo a lo cual ya le estoy dando forma, ya estoy construyéndome un esquema, ¿no? Quizás no va a venir esa fundación o esa asociación o la forma jurídica que encontremos no va a venir ya, ¿no? Pero quizás sí que vendrá por mi parte, ¿no?, un proyecto editorial a través del cual trataré de hacer una radiografía de todo lo que ha venido ocurriendo desde que Sánchez llegó al poder, porque sí que es cierto que hay otras formaciones políticas que han estado mucho tiempo mirando hacia otro lado, y también son parte culpable de lo que está sucediendo, pero sobre todo desde que Sánchez llegó al poder en el 2018, es cuando todo esto se ha convertido en lo que estamos viviendo a día de hoy. La mayoría de la inmigración ilegal que ha llegado en la última década ha llegado con Sánchez en el poder. Toda la inmigración ilegal que llegó en el 2018, que batimos un récord, que llegaron más de 64.000 inmigrantes ilegales en un año, pues más del 80% de esa inmigración ilegal que llegó en 2018 llegó con Sánchez en el poder. Es decir, desde que este señor llegó al poder y desde que este señor también se asoció con quien se asoció, pues es cuando todo esto se ha hecho más notable, más palpable, y cuando estamos sufriendo sus consecuencias con mayor notabilidad, ¿no? Cuando más inmigración, para que lo entiendan todos, cuando más inmigración ilegal está accediendo a España. Entonces sí que tengo también en la recámara, ¿no?, pues ese proyecto editorial al cual estoy dando forma y espero que sea bien recibido.
Esperamos verlo y que nos lo cuentes en H50. ¿Lo peor está por venir, Rubén? Yo creo que sí, que lo peor está por venir, porque viendo cómo se organizan las mafias, viendo lo que sigue sucediendo, viendo cómo sigue sucediendo y viendo que no se hace nada por evitarlo, yo creo que desgraciadamente, desafortunadamente, lo peor queda por venir. ¿Qué precio va a pagar España por esto? Pues España ya está pagando un precio económico muy elevado y pagará también un precio social y también bastante elevado, porque ya estamos viendo lo que está ocurriendo en muchos barrios de Almería, ya estamos viendo lo que está ocurriendo en muchos barrios, en muchas zonas de Canarias, y vamos a pagar un precio desafortunadamente bastante caro también en materia de seguridad, de salud, materia social. El precio es elevadísimo y es por la circunstancia por la cual no me cuesta quizás más comprender, ¿no?, de que este gobierno sea incapaz de hacer algo. Rubén, me gustaría que le dijeras a los oyentes, porque como pueden estar escuchando todos los oyentes de H50, Rubén es un experto en este tema, en el tema de la migración. Me gustaría que dijeras cómo pueden ponerse en contacto contigo, cómo pueden seguirte a través de redes sociales para estar al tanto de lo que va ocurriendo. Donde más activo soy en estos momentos es en Twitter, ¿no? En Twitter me pueden seguir, me pueden buscar como Rubén Pulido a través de mi usuario, Rubén Pulido también, pero sin la E, ¿no?, omitiendo esa E, sería BN, Rubén Pulido. Es donde estoy más activo y donde procuro informar más sobre lo que está sucediendo. También todas las intervenciones que tengo en medios de comunicación las suelo ir subiendo a mi Instagram, que me pueden encontrar de la misma forma, porque YouTube no me deja. YouTube mis entrevistas o mis declaraciones pues las contempla como una amenaza y no me deja subir vídeos. Entonces, pues mira, afortunadamente, de momento, Instagram me está dejando subir las colaboraciones que tengo en medios, pues a través de Instagram, buscándome como Rubén Pulido, pues también pueden seguir todas mis informaciones. Escribo en la Gaceta de la Iberosfera semanalmente, ahí también pueden seguirme y contactar conmigo, pues pueden contactar a través de esos perfiles en redes sociales, porque los buzones los tengo abiertos, es decir, cualquier persona puede ponerse en contacto conmigo sin ningún tipo de problema. Hablabas de YouTube, que te tiene vetado, pero a mí se me viene a la cabeza de que también he visto tus quejas de unas cuantas veces, así como 6 o 7, que Twitter también te ha vetado. Sí, Twitter ha bloqueado mi cuenta en al menos 8 ocasiones que recuerde, ha bloqueado mi cuenta. Afortunadamente he podido apelar esas suspensiones y he podido demostrar que tenía razón, ¿no?, de que no estaba haciendo nada extraño, ni estaba diciendo algo que pudiese suponer pues lo que se me imputa, ¿no?, cuando se me bloquea la cuenta de Twitter, ¿no?, delito de odio contra la inmigración y demás. Pues he podido demostrar que lo que hacía era informar sin ningún tipo de connotación de odio, ni xenofobia, ni racismo. Al final es que le cuesta a muchas personas entender que los datos nos están dando la razón y que estoy informando, no estoy haciendo otra cosa que informar. Opinión, en pocas ocasiones hago opinión. De hecho, encontraréis pocas columnas mías. Mi opinión con respecto al asunto, yo trato de informar, trato de poner sobre la mesa todo lo que está sucediendo y trato de poner sobre la mesa la magnitud del problema que tenemos en estos momentos por la inmigración ilegal. Entonces, obviamente, poco podrán hacer para callarme en esa dirección. En YouTube sí que me he encontrado una oposición más firme, y directamente cuando subo un vídeo no se publica, no se queda ahí bloqueado hasta que ellos deciden desbloquearlo, y no deciden desbloquearlo nunca, ¿no? Encuentra el contenido de mis entrevistas como una verdadera amenaza, ¿no?, cuando lo que estoy haciendo, como he dicho, es informar, ¿no? Pues ya lo sabéis, tenéis que seguir a Rubén Pulido a través de Twitter y de Instagram. En Twitter nos comenta que está más activo, y nosotros queremos darte las gracias, Rubén, porque eres experto en inmigración. Gracias a ti, gracias a personas como tú, conocemos más detalles sobre movimientos de inmigrantes ilegales, y algunos de ellos con fines terroristas, y te lo tenemos que agradecer inmensamente porque estás haciendo una labor inmejorable. Así que desde H50 nuestra enhorabuena, agradecerte una vez más que nos hayas concedido esta entrevista tan informativa, tan bonita. Te emplazamos a nuevas entrevistas, a hacer ese seguimiento para saber qué va pasando.
Nada, agradecidos a vosotros por vuestra gratitud y por tus palabras, porque al final yo hago algo que lo hago por convicción y que lo hago preocupado por lo que está pasando en España, y no hay algo que me motive más que eso, ¿no? Que el que dentro de unos años pues tengamos un país mejor y ojalá pues sea así. Nunca pierdo la esperanza y por eso hago lo que hago cada día. Pues ojalá sea así, y si esto se consigue será gracias a personas como tú, Rubén, que están luchando por dar la información, una información no sesgada, una información veraz, apolítica, como solemos trabajar en H50, siempre dando información veraz de lo que está pasando. Tienes las puertas abiertas de H50, cada vez que quieras serás pues muy bienvenido para darnos toda esa información, y yo espero que nos encontremos en una próxima entrevista muy pronto y que podamos seguir hablando de tantos y tantos temas que nos hemos dejado, porque me hubiera gustado pues preguntarte miles de cosas, a otras me has contestado, tenía las preguntas y conforme ibas hablando ya no te he podido preguntar porque me has contestado absolutamente a todo, pero también hay otras muchas preguntas que se nos quedan en el tintero y muchas otras situaciones, como la complicada situación que tenemos ahora mismo con los talibanes, con Afganistán, que nos hubiera gustado pues el poder saber tu opinión sobre cómo acontece eso en la inmigración en nuestro país, pero lo dejaremos para otro momento, que seguro que vamos a estar contigo y será pues eso, muy beneficioso el saber cuál es tu opinión y saber qué está pasando también allí. Cuando queráis, a vuestra disposición estaré. Pues Rubén, te mandamos un abrazo enorme desde H50 Digital Policial. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Rubén.